emisión de Una mano para la transición del humano. Quien les habla, Mónica Armendano, los saluda muy especialmente después de un brevísimo silencio a todos aquellos que estén escuchando y les doy la bienvenida porque la verdad que estamos muy contentas de este regreso en este día 18 de septiembre. Y saludo a mis queridísimas compañeras Alejandra Casado y Guadalupe Bañuelos. Hola Ale, ¿qué tal? ¿Cómo te encontrás el día de hoy? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, chicas? Muy bien en este brillante día acá en Jardino, este, con un clima hermosísimo, muy primaveral, y muy contenta de volver a retornar el contacto, ¿no? De poder retomar esta comunicación que ya estábamos un poco como acostumbrados a hacer los viernes y bueno, contenta de poder que se pueda restablecer. Claro, nos han extrañado mucho, mucho, mucho. Nos han pedido, ¿y cuándo vuelven? ¿Cuándo vuelven? Bueno, paciencia, aquí estamos otra vez. Así que bueno, y Guadita, ¿qué tal? ¿Cómo estás en este día? Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes a todos. Hola chicas, ¿cómo? Acá también en Capilla, con día primaveral. Arranqué muy tempranito hoy porque tenía que dar clase, así que a las 8 de la mañana ya me encontraban caminando por las tierras, entrenando un poquito, así que contenta. Siendo 18 de septiembre, mi día de concepción, así que bueno, también un día clave, clave para la madurez, así que bien, 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 con mucho, mucho, mucho procesamiento interno, así que eso, un lujo de poderlo hacer acá en Capilla, poder caminar, poder estar en la naturaleza, poder respirar, sobre todo respirar. Qué bueno, qué bueno. Y un saludo especial vamos a dar a la comunidad judía que hoy Sí, comienza su año 5781 a las 19:30. Tienen horario de comienzo acá en Argentina, eso me comentaban. Así que bueno, 18 de septiembre comienza. Así que un saludo para ellos también. Aquí sí, también Yana en Toba, algo así dicen. Shana Tova Umetuká, eso dicen, que sea un año bueno y dulce. Ese es el saludo que utilizan ellos. Así que saludados todos muy amorosamente. Y acá también es un día hermoso, primaveral también, se ha venido la primavera llena de flores y aromas. Así que, bueno, ¿les parece que pasemos a continuar Sí, con vamos a estas echar todo al asador hoy, que bueno, tuvieron esa pausa, ese recreo, hoy nos mandamos con Tuti. Hoy nos mandamos, bueno, vamos a utilizar un poco nos han escrito bastante, la verdad que agradezco muchísimo todo el feedback, tuvieron oportunidad de escuchar muchas veces la emisión anterior, la escucharon y bueno, y fueron como sacándole más jugo y bueno, y me pareció interesante arrancar por un tema que les tocó a varios, a muchos, y hay varias preguntas con respecto al mismo y que arranca con un comentario de Ale que nos decía, el humano a través de los límites se vuelve ilimitado cuando habilita la conexión de su alma con la realidad entendida como algo mucho más allá de lo que puede llegar a ser la proyección genética. Y con ese comentario, Ale, que nos hacías vos con esta ampliación, la persona que escribía decía que bueno, que esto le daba muchísimo oxígeno leer esto, pero que inmediatamente le surgía muchas fricción con el tema del límite a pesar de que respiraba, al escuchar la primera frase, es como que enseguida el límite se le conectaba a esta persona con opresión, con encierro, con un no poder, ¿no? Entonces, Claro. ¿cómo sería esto dices, ese Ah, límite se trata de las restricciones, de qué ponerte bueno. restricciones, de que algo esté impuesto de Sí, sí, afuera, sí, sí, sí. porque la verdad que a mí lo que me surge es rebelarme ante la imposición ajena, ¿no? A Bueno, vamos, captar eso. qué bueno, qué bueno porque acá tuvimos la oportunidad de que por un instante capture una fracción
que la primera sensación es libertad y la segunda sensación es el límite, de sentirse limitado. Entonces, ¿esto por qué sucede? Porque en la primera instancia, la conciencia que escucha es una conciencia primaria. Y esa conciencia primaria, que es la que no tiene límites, entonces ponerse un límite es, wow, es tener algo. Es tener algo. En cambio, para un aspecto secundario, que es el que ya tenemos cuando estamos existiendo gravitatoriamente, lo único que tiene es el límite. Claro. Entonces ahí ya no es tan lindo, porque el límite ya no es lo que tiene, es lo que es. Ajá, ahí va. ¿Sí? Entonces, cuando el límite es lo que tengo, me hace respirar. Ahora, cuando el límite es lo que soy, no puedo respirar. Exacto, perfecto. Es lo que Entonces decía. ahí estamos separando ser y estar. ¿Sí? El que está es el que tiene. Bien. O sea, es que está tomando como está usando ese recurso. Si no está desconectado del que es, que se lo puso al recurso, si vos te conectas con tu ser original y el ser original que no tiene límites se los dibuja, dice, oh, me expandí, porque lo que yo ya tenía era no tenerlos. Entonces, para ponerle algo más a lo que ya tenía es tenerlos. ¿Me explico? Entonces, esa parte nuestra, que es una parte primaria, que es la que está como colega con la realidad, ¿por qué? Porque la co-crea la realidad, la crean juntos, o sea, es parte de la realidad. Pero ¿qué pasa? Si bien esa parte nuestra, que es parte de la realidad, tenemos otra parte que habita la realidad. Entonces, la parte que habita la realidad es el habitante de la realidad, no es la realidad. Entonces, hay una parte de nosotros que es la realidad y una parte de nosotros que habita la realidad. Entonces, evidentemente, ¿quién va a estar el limitado acá abajo? El habitante, ¿sí? Claro. El habitante va a estar limitado. Entonces, ¿por qué? Porque tiene alcances limitados. Ahora, es esa otra parte que está en nosotros, que pertenece al ambiente de la realidad, tiene un contrato propio. Y es un contrato de actualización. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hace que nosotros, ¿viste cuando escuchamos que los médicos dicen inmunidad de rebaño? Sí. Bueno, ¿eso a qué se refiere? A que todas las antenas de una misma especie se interconectan, hacen una configuración para existir dentro de un ambiente determinado y la comparten. Entonces, hay una parte biológica nuestra que está en contacto permanentemente con estas actualizaciones. Entonces, Bien. esa parte es la que, ¿cómo puedo decir? Capta las novedades, las captura. Ese es el proceso de cuando decís, ay, me estoy enfermando porque estoy procesando novedades del ambiente. ¿Ves? Entonces, bueno, ya estoy inmune. Es porque ya procesé esa novedad del ambiente. Y me dejó asociada a una función nueva. ¿Sí? Claro. Todas estas cosas que pasan mientras nosotros nos ocupamos de cómo hacemos mejor la receta de cocina. Yo en este caso, esta semana me tocó probar con un pollo al ajillo para ver cómo me sale, ¿no? Mientras nosotros nos pasamos la vida ocupándonos de nuestras cosas que nos interesan, nuestra biología tiene un compromiso muy alto con el entorno. Entonces va haciendo un montón de cosas, va haciendo un montón de procesos. ¿Y qué pasa? Que en este momento el ambiente está dando configuraciones estructurales nuevas muy importantes. Bueno, si querés hablo un chiquitito de eso para que...
Sí, un un poquito poquitito, para que se un entienda, porque poquitito. más que nada, viste que la descripción tenía más que ver con este insight de haberse dado cuenta, sí, está buenísimo esto del ser ilimitado, pero esto, bueno, que vos aclaraste muy bien con el ser y el estar y lo que tengo y lo que soy, me parece que eso ayuda mucho, pero sí, si nos llevas un poquito más a eso, a lo mejor queda más clarito. Claro, y cuando hablas de, por ejemplo, el compromiso que tiene la biología, lo que podemos entender es que es algo común en todos, o sea, todos compartimos Claro, una biología. Entonces estamos yendo a la base que nos unifica a todos. Por que es la ahí, base de la especie, Claro. ¿sí? exactamente, como La especie a base, veces nos queda lejos, podemos decir, todos tenemos un cuerpo y todos estamos en ujú, esos comportamientos comunes que nos ujú, aúnen. claro, el tratamiento del sol hacia los humanos lo hace de manera colectiva, o sea, es como una singularidad, una especie para el sol es una unidad. Ahora, esa unidad lo que hace es compartir con el resto, con cada expresión de esa especie, comparte esas novedades. Por eso es tan importante que nosotros tengamos un entendimiento un poco más despegado de qué significa esto, ¿no? Porque vamos a poner ejemplo en Suecia, que es lo que está sonando ahora por los medios, por las redes, que en un primer momento ellos no detuvieron, no hicieron el encerramiento, el encierro ni la cuarentena, Sí. estuvieron, sí, entonces decía, uy, qué mal, mirá qué mal que están haciendo, son los que mal se están portando. Y después resulta que en los números finales, en los números globales, son los que menos impacto tienen porque son los que más se adecuaron a compartir esas novedades grupalmente. Entonces, bueno, uno se ocupaba de cocinar, el otro se ocupaba de estudiar, el otro se ocupaba de trabajar, o sea, no detenían el ritmo, terminan al final teniendo una ganancia colectiva mayor que aquellos que se empezaron a aislar, se empezaron a encerrar, bueno, pero estamos en un paso a paso porque todavía no tenemos los conceptos de que nuestro sistema inmune tiene que ver con el ambiente, que el ambiente hace cambios. Todos esos conceptos están, no están asimilados todavía. Claro. Entonces, por eso cada país opera según la conciencia que tiene, cómo interpreta las cosas, Ujú. pero después la realidad nos va educando porque lo que pensábamos que estaba bueno al principio no estaba tan bueno, lo que pensábamos que estaba tan malo, después resulta que no estaba tan malo. Mm. Sí, sí, sí. Claro, como que se está revirtiendo, bueno, volviendo como a esa pregunta base, el ser parte de una especie, no estar en una especie, o sea, como que hay una unidad más en común. Exactamente. Eso es, eso es, eso es. Que generalmente yo veía un documental en esta semana donde una persona hablaba de especie y lo que lo asociaba con el instinto de reproducción. Y nada más. Ah, Como que eso era solamente eso. Que la especie tiene el instinto de reproducirse para no terminarse. Y ahí empezaba y terminaba su concepto acerca de especie. Y yo me quedé impactadísima, impactadísima, porque se suponía que la persona que estaba hablando era una persona que, no sé, tiene una posición en la sociedad, en la opinión pública, o sea, y un concepto tan reducido de especie que si tomamos a ese pedacito de concepto, no se pueden comprender estas cosas que estoy nombrando. no, no, las deja totalmente afuera, ni siquiera las considera. Claro, Ujú. claro, claro, Sí, sí. claro.
Bueno, porque ahí hay una cuestión muy cerrada, muy de limitación de lo que se comprende y no de límite, porque de último caso, si él asume este es el límite que comprendo de lo que es una especie, puede ser que haya más, pero lo está operando como que esa comprensión que tengo es la única válida, no hay más de eso, es una limitación total de la percepción como especie. Entonces, eso quizás es lo que no permite cuando nosotros en nuestra vida diaria confundimos esa limitación con un límite, porque no ponemos Claro, perspectiva claro, a decir, claro, bueno, quizás siento esa claro, restricción por la manera que yo comprendo este concepto, pero si me abro a que este nada más es un límite, puedo respirar, puedo oxigenar. claro. El Es un concepto de límite, no especie es una es el que está limitación. avanzando, Ujú. exacto, es un Sí, límite, sí, no sí, es. sí. Y aquí estamos en un momento de darnos cuenta con esto que vos decís de la inmunidad de rebaño, con un montón de cuestiones, que nuestra visión de especie estaba muy basada a esto, a la conducta animal, a la conducta basal, y esa conducta no es que estaba limitada, sino que nosotros teníamos una percepción limitada de ella, como que la especie no acompañó todos estos desafíos y estas evoluciones de la civilización, como que están disociadas civilización y especie, un poquito. Como Y que Bueno, la es, especie es una cosa y la civilización es exactamente, otra. bueno, claro. exactamente, Sí, sí. exactamente. Lo que pasa que cuando vamos a hablar de la realidad de la naturaleza, no la realidad política o la realidad económica, estamos hablando de la realidad real, ¿sí? Porque las otras son enmascaramientos de la realidad, ¿sí? Formas de interpretar la realidad, pero no son la realidad misma. Sí, lo Ahora, habíamos hablado, ¿te acordás la eso de que no se experiencia, confundiera? claro, cuando decimos realidad, inmediatamente a la persona de la civilización se le dispara realidad económica, realidad Sí, social, sí, ¿no? sí, sí, sí. No estamos hablando, realidad está lloviendo, o sea, realidad hace frío, realidad, o sea, cosas que sean tangibles del mundo real. Entonces, tenemos un mundo real y tenemos una interpretación del mundo real. Y no Claro, tenemos que confundir el mundo real con la interpretación del mundo real. Porque es ahí donde el mundo real nos manda señales y nosotros no las vamos a poder leer. claro. ¿Por Ujú. qué? Porque pertenecemos solamente al mundo que nos hemos creado en nuestras mentes y usamos algunos elementos de la realidad, pero la realidad nos usa a nosotros en todo nuestro conjunto. Entonces, nos va a utilizar a todos, porque así como el sol tiene que actualizar a todas las especies, están las especies vegetales, las especies animales, ¿sí? Las microbacterias, todos se tienen que actualizar si el sistema solar va a brindar ahora esta inversión de la polaridad, ¿no? Se invierte la polaridad solar cada 11 años. Bueno, y según la NASA, esto ocurrió a partir de la primera mancha solar del 24 de diciembre de 2019. Para la gente que común, digamos, ¿qué es que se invierte la polaridad solar? ¿Qué vendría a ser? Para la persona que no sabe de qué se trata eso. Un cambio estructural que el mismo sistema lo vuelve a poner, o sea, vuelve a construir un nuevo sistema de equilibrio. A ver, mm, un poquito Bueno, pero más. es que no vamos a poder entrar en un Claro, detalle mucho mayor sin meternos en lo técnico. en lo Son técnico, claro, ciclos, son claro. Son ciclos, ciclos del sol. son ciclos. Bien. A ver, si vos empezás de la izquierda a la derecha o si empezás de la derecha a la izquierda. Entonces, Ujú. bueno, voy a hacer 11 años de un lado y 11 años del otro. Así Perfecto. voy y vuelvo. No sé Bien, cómo explicar. ahí está más clarito. Porque son ciclos de 11 años, ¿no? Bien. Entonces, esto se empezó a contar a partir del año 1755. Mm, eh, y llevamos, esta es la
25, número 25, ciclo solar número 25. Entonces, como no hay registros anteriores a 1755, los empezamos a contar a partir de que los empezamos a registrar estos cambios. Claro, claro, claro. Entonces, y son ciclos de manchas solares, que es donde el sol empieza a emitir, y después la otra parte pasivo, pasivo, pasivo. Entonces, emite, pasivo, 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 bueno. Claro, se alternan uno y otro. Sí. Bien. Y esto produce esta actualización que vos estás mencionando. En este momento. Bueno, lo que dicen, el sol está muy tranquilo, estaba muy tranquilo, muy tranquilo, muy tranquilo, y a partir del 24 de diciembre 2019 empezó la primera actividad. Entonces, ahí, porque justamente me fijé, le pedí a alguien que se fijara, que sabe bien dónde mirar en la NASA, si había una fecha oficial. Claro. Me dijo, sí, Alejandro, ya encontré la fecha oficial, es 24 de diciembre, lo han puesto como fecha. Yo en esa parte, en esa área técnica no llego, ¿no? Claro. Sí, está bien. Es simplemente como para que nombramos la referencia y que así sencillito se entienda. Bueno, está esto Ahora, activo. Después fíjate, lo que nosotros podemos inferir acá es que justo la propagación descomunal del coronavirus tiene que ver con el final del ciclo solar y el comienzo del otro. Claro. Sí. Y porque arrancó en diciembre justamente en China, ¿no? Exactamente. Por eso es que quiero vincular una cosa con la otra, Sí. para que nosotros, porque mientras más naturalmente procesamos esto, nuestra biología reacciona mejor. ¿Sí? Claro. Cuando hicieron las autopsias en Italia, Sí. se dieron cuenta que la gente moría por un exceso de respuesta inmunitaria. Mucha defensa. No por el virus en sí mismo, sino por la intención del cuerpo de rechazarlo. Claro. Y esto es porque nuestro enfoque está puesto en el orden civilizatorio y no en el de la especie. ¿Cómo pasaba esta persona en segunda instancia? Cuando veía el límite lo tomaba como una represión, como porque lo tenía simbólicamente alojado, que el límite la estaba oprimiendo. Entonces, obviamente que tenía esa reacción. Cuando tomamos por una comprensión que en vez de considerar que este virus está haciendo una unidad común, o sea, porque obviamente puede ser captado por cualquier persona, nos ponemos a la defensiva y obviamente por este exceso de inmunidad termina haciendo ineficiente y bueno, la persona termina falleciendo. Sí. Bueno, Entonces, pero también todas las consideraciones que hay con respecto al miedo de que no te enfermes, de que con lo que dice Ale, claro, por por el esa tema cuestión. del estar separado y más imbuido en lo que es la civilización y alejado de lo que es la naturalidad, lo que es natural, que es la especie, ¿no? Es decir, bueno, eso tiene que ver, Ale, con otra pregunta también que venía de una persona que decía que todos estos aprendizajes distorsionados, todos estos condicionamientos, la persona decía, estas cosas me alejaron del alma. Esa era la pregunta de la persona, ¿no? Como si sintiese que no había una comunicación, pues no sé si se entiende la pregunta. A mí me pareció interesante. Es que estamos vinculando por primera vez, creo, el alma con la realidad, con el cuerpo y con la mente. Claro. O sea, como que el alma tiene muchos más atributos de los que nosotros éramos capaces de nombrar. Éramos capaces de nombrar el tema de esa fuente emocional,
esa fuente de totalidad abrazadora, pero no la vinculábamos con la realidad, la vinculábamos con nosotros mismos. Claro, claro, totalmente. Bueno, justamente muchas preguntas con respecto al alma porque Claro, muchísimas hay. podríamos decir, por ejemplo, Moni, pensemos en el alma de la especie humana. Sí, 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 La especie ayudaría. humana tiene alma y no estaría muy bueno que nosotros empezáramos a conectar estos puntos. Sí, genial. ¿Cuánto más fácil fluiría la comprensión entre las almas si entendemos una noción de que la especie misma tiene un alma Ujú. y que se vincula como una unidad a la realidad de nuestro sistema solar? Ah, fantástico. Cambia, ¿no? Sí, Cambia sí, un sí, montón. cambia muchísimo. Eso está muy bueno, Ale. Va a ayudar mucho a muchas dudas que hay, sobre todo porque, bueno, por la Aparte, contaminación, ¿no? el hecho del amor a la especie. O Claro, sea, nosotros odiamos a la especie humana. La odiamos porque nos hace sentir animales. Y nosotros nos queremos diferenciar de los animales porque nosotros manipulamos a la realidad y los animales no la manipulan a la realidad. Entonces ahí es donde la civilización hace rancho aparte y vincula el concepto especie a las especies animales o vegetales y se mira a sí mismo, dice, no, yo tengo muchas más capacidades, yo puedo controlar el clima y puedo, si yo me muevo caminando, corriendo, pero me puedo crear un avión, irme volando. O sea, me puedo hacer una nave espacial, irme al espacio. Yo no soy una especie, yo no soy una especie más. Entonces ahí perdes el vínculo. qué espécimen el humano. Claro, Claro, porque o de sea, especie dice yo soy especial. pero es que no quita. O sea, No, vos tenés especies vegetales, dentro de ese reino vegetal tenés especies, y cada una tiene una configuración distinta. Entonces, la especie humana tiene configuraciones distintas, pero no deja de ser una especie, porque si deja de ser una especie, deja de estar conectada con el entorno, porque la especie está asociada al entorno. Este es el Claro, punto. claro, La ese especie tiene vincular. asociación al entorno. Mm, Entonces, si nosotros cambiamos la asociación al entorno por una disociación con el entorno, ujú. cuando el entorno se modifique, nosotros vamos a rechazar esa modificación. ¿Por qué? Porque no nos... A ver, animales con coronavirus, ¿viste? No, Patos, gallinas con coronavirus. no. no, En no. algún Bueno, caso pero salió algún pero es que perro que Algún pobre estaba perro, ¿no? Creo que sí, asintomático. sí, asintomático sí, y además que bueno, que como no está seccionado bien Pero es que, el sí, genoma del virus, puede ser similar, o sea, o puede no ser tampoco o eso, no ¿no? ser, o sea, no está una en certeza. definitiva, están vinculados a través de la especie y naturalizan inmediatamente cualquier actualización. La naturalizan. Claro, Claro, sí, sí, claro, sí, claro, sí. claro. Entonces, eh, esta cuestión de hasta qué punto nos hemos disociado Mm, del elemento natural que mantiene la cohesión. ¿Ves? mm. Entonces, eh, estos enfrentamientos entre las personas humanas tiene que ver con que se vinculan a un alma particular y no a un alma colectiva de la especie. Por eso no se pueden interpretar unos a otros, no se pueden traducir unos a otros. Bueno, porque se ha dicho eso de que el alma del humano no era como la de solo Bueno, los demás tenían almas colectivas y el humano no. Y esto que vos pero estás diciendo es es que magnífico porque,
Es que porque abre un portal y no es, directamente. no es o una cosa o la otra, son Claro, las dos. claro, Y nos sirven para cosas diferentes, claro. ¿sí? Tener un alma particular me sirve para hacer un uso particular de potenciales que son colectivos. Ujú. Entonces, cuando yo hago un uso particular de potenciales que son colectivos, el desarrollo va a ser en principio particular, pero después cuando el otro mira mi desarrollo, también se empieza a desarrollar. Eso es lo que resignificaría lo que llamamos bien común. Claro, Mm. claro. O sea, yo estoy usando, qué sé yo, el programa en la computadora, el Word, pero no lo fabriqué yo, no lo inventé yo, no lo programé, pero lo estoy usando. Lo hizo otra persona. Claro, Sí, y otra Bueno, persona se nutre de lo que vos redactás en ese Word. exactamente. claro. Ujú. Entonces, hay un vínculo de comunidad que está subyaciendo. Lo que pasa es que no le estamos dando valor. Este es el punto. No le doy valor Mm. a todo lo que otras personas hacen y yo consumo. ¿Por qué? Porque digo que en mi realidad económica, digo, como yo lo pagué, es mío. Ah, sí. ¿No? Como lo pagué, es mío. Ahora, lo pagaste, es tuyo. Perfecto. Y todo el aprendizaje y todo lo que es eh, la atención y la conciencia puesta y plasmada en esa cosa, ¿a dónde quedó? En ese bien de cambio, ahí ya hicimos un corte seco y una desvinculación total, Totalmente. Sí, sí. Mm. ¿sí? O sea, hasta dónde que vos compres un tomate vuelve tuyo al tomate? Sí, sí, ¿Sí? hasta dónde la noción también de ciclo, porque como está separado la noción particular de lo colectivo, también ahí no se entiende cómo es ese circuito de cómo se va aportando una situación a otra. Porque no estaba o lo particular o lo colectivo. Ahora estamos ampliando ese límite a que es un I, a que es Claro, lo particular y lo Y lo colectivo. colectivo. Y en esa cuestión está no solamente como personas que estamos perteneciendo a una especie, sino como también nuestra parte alma que está perteneciendo a un alma colectiva. Entonces eso también ayuda a que empiece a respirar un poco más la persona, porque bueno, y que todo lo que yo haga particularmente va a contribuir a la mejora de la especie, totalmente, Claro. Mm, ¿sí? que mm. están en Y todo lo interacción. que los demás hacen va a contribuir a todo lo que yo puedo llegar a hacer también. Claro. Entonces, los conceptos de comunidad, si los planteamos de la realidad real y no desde las ideologías de nuestros mundos de representación, Sí. porque ahí es donde no tocas el suelo nunca, ni por casualidad. Entonces, ahí entramos en el conflicto de Dios, ¿no? Claro. Sí. ¿Cuál es el conflicto de Dios? ¿Cuál es? Hace leyes que lo único que hace es que no cumple las leyes que hace, para que Claro. las cumplan los humanos, Sí, sí. ¿no? Entonces, no pertenece al mundo que legisla. Mm. Entonces, ahora nos pasa esto, ¿no? Nuestros gobiernos hacen un montón de leyes, pero después ellos se eximen de cumplirlas. Sí, sí, se ve en pantalla gigante. Políticos que dicen que no se pueden juntar y que nadie se puede reunir con otro y salen en una foto abrazados, básicamente. Y constantemente la incoherencia, el doble mensaje. Bueno, pero esto también es la realidad mostrándonos los límites, las limitaciones de la conciencia humana, las limitaciones de la ciencia humana, Ujú. las limitaciones de la cultura humana, Mm. ¿sí?
Entonces, ¿pero para qué nos muestra esas limitaciones? Para que nos demos cuenta y fabriquemos más alcances. Entonces, ¿es positivo o es negativo que la realidad nos muestre esto? Es recontra positivo. Sí, darse cuenta de todo esto es lo que realmente se pone en evidencia y ya no queda otra cosa más que se ha visto, ¿no? Vos sabés, Ale, que también había resonado muchísimo en la última emisión que hicimos esta mención de la calma, ¿no? De ese espacio para el alma, ¿no? De ese... que se abrió en ese último programa. Y había una pregunta con respecto a esto y creo que tiene conexión, porque la persona que escribe decía, bueno, es un espacio para la conciencia, pero mi conciencia está minada de creencia, de filtro. ¿Desde dónde me viene esa conciencia en esta calma que menciona Ale, en este espacio? Me parece que justo tiene que ver con esto que estás En, diciendo. en, en, en ese ser que está observando todas sus limitaciones, no hay limitaciones. Porque aquel que es capaz de observar sus limitaciones empiezan a ser límites, no limitaciones. Uh-huh. Cada vez que observes una limitación, la transformas en un límite. Y el límite te contiene. La limitación está atrapada porque no tiene quien la mire. Claro, si hay un observador es que es externo a esa situación. Entonces ya es algo que tengo, no es algo que soy. Uh-huh. ¿Sí? Bien. O sea, por ejemplo, pues yo puedo tener una discapacidad. Ahora, Sí. soy discapacitado es distinto. Uh-huh. ¿Ves? Entonces, cuando logramos despegar esas cosas, la conciencia y la mente se empiezan a despegar, ¿no? Porque están como pegadas, como si fueran una misma cosa. Sí. Claro. Como algo que automáticamente se replica inexorablemente. En cambio, También, si la conciencia es la conciencia y como instrumento tiene a la mente, ya es una conciencia que tiene una mente. Si no es una mente que tiene capturada a una conciencia. Ajá. Bien. Y ahí vamos mal, porque estamos confundiendo los territorios. La mente que tiene capturada una conciencia. Esto sería lo que le pasa a esta persona que siente que todos esos filtros la están... La asfixia tiene que ver siempre, 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 siempre con eso. Genial. Aclaradísimo. sí, sí, está muy bueno, porque bueno, también no soy una identidad, tengo una identidad. Eso. Porque el ser no puede estar, el ser no puede limitarse tanto, puede tener una limitación, pero no puede ser la limitación. Claro. Y hablando del alma, porque bueno, también una de las contaminaciones que tuvo el alma es que el alma es libre, que el alma no tiene límites. Pero en esta percepción, sí, o sea, porque si no, no tendría alcance. O sea, esto de que... ahí está hablando del alma de la totalidad, de la nada, de la realidad, no del alma de la persona. Uh-huh. Por eso, pero hay que diferenciarla. Sí, hay que diferenciar. Claro, porque si no es una falacia, no es real. O sea, en la escritura puede estar, pero no está en la realidad eso. Claro. Por eso me parecía importante señalarlo, porque se tiende a desdibujarlo, como esta cuestión que también, creo que Moni, había una pregunta en relación del alma en el cuerpo, como si ya estaba habitando en el cuerpo o le estoy dando yo un espacio. Sí, la pregunta era si la persona nacía con el alma. Cuando nacía ya tenía el alma.
Por relación de lo que nombramos en el anterior programa. Lo que pasa es que ya ahí vamos a entrar en un montón de territorios que habría que tratarlos con mucho más tecnicismo para no confundir. Claro. Por ejemplo, mente, conciencia, espacio-tiempo, o sea, todo el evento 7011 se trata de eso en detalle, pero No, más que nada para ir más a lo que sí ya está desarrollado en nuestro espacio, no meternos en el tema evento. Vos nombrabas, como bueno, decíamos, este espacio de calma era que el cuerpo le diera un espacio al alma. O sea, es esa noción de límite, yo lo vinculo con esa noción de límite, para que la persona, o sea, más allá de nacer con un alma, sino actualmente esa vinculación de cuerpo y alma, es darle un enmarque, no una limitación. Bueno, sino yo creo que para hacer una descripción muy técnica, muy limpia, podemos decir que cada ser vivo tiene un contacto intrínseco con el entorno que habita. Eso es el alma la que lo fabrica. El alma fabrica esa asociación entre el habitante de la realidad y la realidad. El alma es el puente entre la realidad y el habitante de la realidad. Genial, genial, porque eso le da un sentido distinto y amplía las comprensiones que las personas pueden tener simbólicamente con el alma. Claro, porque el tema surgía, la dificultad en decir, la tengo metida dentro del cuerpo, es decir, en mi biología, en la glándula pineal, en el corazón, ¿no? Esas dudas que todo el mundo tiene, ¿viste? Lo que pasa que la naturaleza del alma es de una dimensión distinta de la dimensión anatómica del cuerpo. Eso, ahí va. Sí. Entonces, el cuerpo vive en una dimensión anatómica. El alma vive en una dimensión atómica. Bien. Y aquello que interactúa entre lo atómico y lo anatómico es lo subatómico. Bueno. Entonces ahí tenemos, lo subatómico va a ser tanto que se constituya lo atómico como que se actualice lo anatómico. Claro, porque también de vuelta es una base en común. Es algo que los puede... Es una base en común, exactamente. Entonces, teniendo en cuenta ese derrotero que venimos trayendo, podríamos colocar perfectamente bien, sin que se nos pisen las cosas, el territorio anatómico, tenemos el cuerpo, el territorio atómico tenemos el alma y en el territorio subatómico el espíritu. Por eso el espíritu es colectivo de por sí, porque es subatómico, no tiene ni siquiera constitución atómica. Claro. ¿Sí? Y para que no se nos confunda el espíritu con el alma colectiva, no es lo mismo. No, porque las almas serían una herramienta que tendría el espíritu para poder enriquecerse. Perfecto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a hablar, en el territorio anatómico, Bollo, Guada, Moni, Alejandra, anatómicamente pueden ser amigas, ¿no? Entonces, son lo mejor amigas que pueden ser. Entonces, ¿qué pasa? Que todas las experiencias anatómicas que tengamos, que yo te voy a visitar, que vos me venís y me llamás, y que vamos juntas al río, y que todas esas cosas, y vos te estás enferma, y entonces si la otra te cuida, y la otra o sea, todo lo que puede ser que nosotros tengamos como experiencias de amistad, sí, las capitalizan nuestras almas en el nivel atómico, y le transfieren al nivel espíritu, enriquecen el espíritu de la amistad.
Ahí está. Eso Perfecto. ya es subatómico, ¿sí? Ujú. Entonces, cuando vos hablas de la amistad, es un territorio subatómico. ¿Qué es lo que tiene esa gran bolsa? Esa gran bolsa tiene a todas las experiencias anatómicas de todas las personas que existieron en todos los tiempos y que han desarrollado la amistad en cualquiera de sus formas y sus alcances, que fueron capitalizadas por las almas Perfecto. y Ujú. que enriquecieron a lo que es el espíritu de la amistad. O sea que, si vos tenés una conexión directa a lo subatómico, te enriqueces de todos los mejores amigos que existieron siempre en cualquier espacio y tiempo. ¿Está? Sí, sí, sí. Buenísimo, buenísimo. Y eso ayuda un montón a la persona que piensa que nunca hace ningún aporte desde su pequeña vida cotidiana, ¿no? Y sin embargo estamos haciendo permanentemente aportes Claro, claro que sí. enriqueciendo. Por eso yo siempre insisto, ¿no? No desprecies tu aporte, es importantísimo el que sea que tengas. Aparte, ¿cómo es que nos hemos desconectado de estas fuentes que son tan legítimas, tan naturales, tan auténticas, tan enriquecedoras, Sí, tan coherente, no sé, uno lo tan escucha, coherentes? qué bárbaro. Porque, ¿qué pasa? Cuando nosotros escuchamos coherencia, se nos empieza a cohesionar nuestro mundo. El mundo se cohesiona, se cohesiona, se empieza a autocontener. En cambio, cuando vos estás escuchando continuamente incoherencia, 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 ¿qué le pasa a tu psicología? Se empieza a separar, 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 Sí, separar, sí. separar, Mm. separar, separar. ¿Por qué? Porque ya no puedo confiar en los médicos, los separo. Ya no puedo confiar en los políticos, los separo. Ya no puedo confiar en esto, los separo. Ya no puedo confiar. O sea, ¿qué pasa? Me aíslo, me aíslo, me aíslo, me aíslo. Mm. Ahora, si yo escucho coherencia, 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 me vinculo, me vinculo, me vinculo, me vinculo, me vinculo. Claro, claro, tal cual. Claro, y ahí sería clave que la percepción cuando hay algo incoherente lo voy a detectar como una limitación y no como un límite, porque voy a estar cada vez más limitado, como decías, no me Claro, vinculo con los médicos, no me vinculo con esto, no me vinculo, o sea, cada vez voy a estar con más limitaciones, y no con claro, límites. claro, claro, claro. Ahora, los límites que me sirven porque yo ya entiendo cuando escucho esa incoherencia que yo tengo que fabricar lo opuesto. Tengo que fabricar lo opuesto porque tengo que contenerme a mí escuchando una incoherencia. Ujú. Sí, Entonces, ¿quién se vuelve más coherente? ¿El que escucha o el que emite? El que emite está forzado a generar una coherencia mayor cuando estamos escuchando todo el día estamos escuchando barbaridades de nuestros entornos. sí, Entonces eso nos va llevando a que nosotros nos volvamos cada día más coherentes nosotros. Esa es una de las posibles respuestas. La otra posible respuesta es que cada día te aísles más y te cierres más. Pero ¿qué es lo que pasa? Estamos viendo más coherencia social y más incoherencia institucional. Si yo estoy recibiendo nociones que me resultan muy incoherentes, lo que me produce a mí al escuchar eso es una tendencia de como autodefensa y me empiezo a limitar o a desconectar. Me desconecto. Me desconecto porque me produce bueno, le llaman técnicamente disonancia cognitiva, ¿no? sí, sí, sí. Cuando lo que yo estoy escuchando y lo que veo en la realidad tienen un contraste muy grande y es ahí lo que provoca el trauma. De acuerdo a cómo yo voy a procesar esto que yo estoy escuchando en un discurso, pero que después en la realidad voy y veo otra cosa, si yo no lo proceso conscientemente,
lo va a procesar mi inconsciente, me va a generar un trauma, que es una carpeta que me va a guardar inconsciente para que a mí no se me lastime la cabeza. Claro. ¿Sí? Entonces, pero ¿qué pasa? Esa otra carpeta que guarda mi inconsciente es justamente, viene la manipulación por ese lado. ¿Sí? Entonces, es muy importante que en este momento que estamos escuchando tantísima incoherencia institucional, procesemos conscientemente estas informaciones y nos volvamos nosotros coherentes escuchando incoherencias. ¿Sí? Claro. Porque si lo dejamos actuar en el impacto de la disonancia cognitiva, porque yo en mi realidad veo otra cosa, lo que escucho es otra cosa y no sé dónde ponerlo, porque el que me habla es una palabra de autoridad, porque a veces en un caso es un médico, en otro caso es un ministro, en otro caso es el mismo presidente, en otro caso es, qué sé yo, alguien que es un referente. Entonces eso va a tender a traumarme si no lo puedo procesar. Entonces, para que yo no me traumatice, no se me quede guardado un fichero a nivel inconsciente solapado, porque el mismo que montó ese archivo es el que después te va a manipular por ahí. Claro. ¿Sí? Te genera la disonancia cognitiva, te introduce un archivo que vos vas a rechazar, procesarlo porque no tenés dónde ponerlo. Entonces, la misma persona que emite te coloca su carpeta dentro de tu sistema, que por no poder darle tratamiento, queda alojada en el subconsciente. Y después la va a articular o la va a citar tantas veces. Estos son mecanismos de manipulación de las mentes masivas, ¿no? Y yo, por lo que estoy viendo ahora, nuestros políticos se han estudiado todos los capítulos se han aprendido, porque están haciendo exactamente todos los pasos para generar la disonancia cognitiva, para instalar las carpetas subconscientes de la población. O sea, están siguiendo todos los pasos, todos y cada uno de ellos. Y eso es lo que me llama la atención, pues yo veía uno que otro psicópata operando, pero ahora veo que es masivamente. Ya se han puesto una enorme cantidad de personas a hacer ese tipo de operatoria. Entonces está muy bueno que las personas desarrollemos anticuerpos para esto, nos demos cuenta que tenemos un sistema psíquico que se lastima, pues se lastima cuando percibe incoherencia. Entonces, pero si yo sé estas cosas, me puedo anticipar y ya yo me vuelvo coherente escuchando una incoherencia. Entonces, si yo estoy coherente escuchando una incoherencia, y el tema pasa por dónde pongo las referencias. Claro, eso es fundamental. ¿Sí? Claro. ¿Dónde pongo las referencias? Si yo tengo alojado como la autoridad es el referente, la autoridad siempre tiene que ser coherente, si no, no es referente. Si el que yo tengo como referenciado como autoridad pierde la coherencia, yo le tengo que inmediatamente bajar la categoría dentro de mi sistema para no que sea más una referencia. ¿Sí? Que sea una referencia externa, no interna. ¿Sí? Porque si yo tengo una referencia externa y veo que este individuo que tiene este rol está diciendo esta barbaridad, entonces es para mí una referencia externa. ¿Sí? Sí, sí. Entonces ¿qué dejo? ¿Qué preservo? Preservo mi psiquismo. Preservo mi psiquismo. ¿Sí? Porque el otro pasa a ser una referencia externa. Ahora, si yo lo tengo asociado a una autoridad, a una referencia en mi mundo interno, pues esto es cuando alguien tiene un rol muy, muy cercano que representa la autoridad, un papá, una mamá, un hermano mayor, un tío, y le plantea a un niño una brutal incoherencia, le genera al niño una disonancia cognitiva.
Sí. le instala un acceso y luego el niño, a través de ese acceso, le abre cualquier cosa a ese otro individuo. Mm. ¿Sí? Y ese otro individuo, ¿cómo se hace ese camino de llegada? Generando disonancia cognitiva. A propósito encima. Claro. Bueno, ¿Mm? preservar la autorreferencia, ¿no? Claro, entonces, Entonces, mecanismo. Si nosotros observamos en nuestro entorno que una persona que la consideramos un referente empieza a hablar incoherentemente respecto de la realidad real, dejar la categoría en referencia interna y pasar la referencia externa. ujú. ¿Sí? Entonces, de esa manera nosotros no nos traumamos, el otro no instala sus carpetas en mi subconsciente. ¿Sí? Y esto es muy importante porque vamos a tener que aprender al ritmo que veo que está evolucionando esto. Es sumamente importante que toda la ciudadanía en su conjunto aprenda estas cosas, ¿no? Bueno, pero eso es clave, esta noción de límite, o sea, es clave. Sí, 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 sí. porque sí, en principio como pasos de coherencia tengo que conciliar una noción de límite a donde me permita discernir, bueno, hasta dónde está mi alcance y hasta dónde está el otro, que es un referente. O sea, para que uno no pase directo, porque bueno, justamente hoy cuando caminaba con una de las alumnas mías, que es chica, de 21, 22 años, ella, por ejemplo, ponía en sus relaciones, dice, como mis papás son divorciados, son separados, yo tengo una tendencia a que en cada relación que me pongo, como sé que puede pasar eso, yo pongo una distancia con esa persona. Pero, ¿qué está poniendo en referencia? La experiencia del otro. Que bueno, como sus papás les pasó eso, yo tengo que hacer lo mismo. Doy ese ejemplo diario que nos pasa cuando estamos poniendo siempre en referencia, como referentes más que como referencias, porque como una referencia la puedo tomar o no, un referente es como que no tengo ese espacio de discernimiento, es lo que me están marcando. Bueno, Sí, sí, tal cual. Es decir, quién está emitiendo, qué es lo que está emitiendo. Bueno, ese proceso de discernimiento es fundamental, ¿no? Esto que estás explicando, Ale, sí, es cada vez más fuerte, más intenso el ataque, se puede decir, masivo que hay con esta incoherencia que estamos viendo, sobre todo aquí en Argentina, ¿no? Este, entonces, bueno, un buen entrenamiento me parece esto que nos estás compartiendo y esta diferenciación tan importante entre la referencia externa y la referencia interna. Siempre cotejar, ¿no? Cotejar. eh, y bueno, y registrar que a veces está pegado eso, ¿no? Es decir, es como que está tatuado, no tengo. Claro, por eso ponía ese ejemplo doméstico para ver, bueno, hasta dónde este, esa estrategia que está de la figura de la autoridad, seguramente una persona que no tiene un discernimiento lo tiene volcado, bueno, hacia sus padres, hacia el político de turno, hacia el profesional, o sea, lo tienen en varios aspectos. sí, sí, Entonces sí. está bueno esta cuestión de bueno, comprender los límites como función, no Ujú. como represión, sino que está dándome ese espacio para que yo pueda empezar a registrar qué es lo que me está Ujú. pasando a mí internamente. Así Sí, que también genial. se entiende como lo deseable que aparezca una especie de líder de masas al cual se lo adore, ¿no? Entonces, Sí, porque esto que denota una sociedad que está deseosa, necesitada de un referente, Claro. Mm. sí, 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 ¿sí? sí, Entonces, sí. bueno, pero lo primero que tiene que entender esa sociedad es que esa necesidad de encontrar un referente es la que la pone en riesgo, exactamente. Entonces,
recuperar el referente dentro del orden de lo común. O sea, yo puedo tener como referentes personas que yo veo que tienen alta coherencia y esos son los que tengo que tomar como referentes. Claro. ¿Sí? Muy importante, muy importante. Porque en cuanto yo tomo referentes porque es poderoso, y lo tomo como referente porque es poderoso. Entonces, esta es una trampa muy, muy importante, porque el poderoso suele ser el más perverso. Claro. Entonces, me va a dar disonancia cognitiva un montón, me va a instalar un montón de carpetas en mi subconsciente y me va a detonar comportamientos como si fuera yo un delivery a la carta, o sea, un ente, no una entidad. ¿No? Sí, esa asociación de líder y poder que está pegoteada y un líder que guíe el rebaño, ¿no? Ay, no. La sociedad tiene que hacer esta reflexión y decir, ¿realmente soy un ganado y quiero que me lleven para acá y para allá? Claro. O sea, realmente quiero, o sea, ¿cómo es? Entonces, es como un examen para la madurez. Sí. Sí. Bueno, chicas, ¿les parece si vamos cerrando la emisión del día de hoy? Que la verdad que está muy, muy rica. Dejando, ¿qué te parece, Ale? Dejando un mensajito como cierre para este día 18 de septiembre. No sé, Wadi, si vos ibas a decir algo. No, estaba, sí, haciendo la reflexión interna de la contundencia y la claridad que se transmitió en el día de hoy, así que está muy bueno. Muchísima, por lo menos es mi percepción, así que súper agradecida y bueno, el mensajito para este día final, para el cierre de este retorno de día 18. En esta cercana primavera, que ya quedan unos poquitos días, el deseo enorme que florezca en nosotros el amor a nuestra especie humana, que tenemos que alimentarla con la mejor referencia, con la mejor coherencia que podamos llegar a encontrar, que esté a tono con la vida real, que esté a tono con todo el resto de los reinos y las especies, y que nuestra configuración humana estemos orgullosos de ella, ¿no? Esto es, invitar a que esa primavera haga florecer en nosotros ese amor por nuestra especie. Genial, a florecer, a brotar, o sea, como... Porque ese tiene que ser nuestro jardín, nosotros cada una de las flores. Sí, cómo nos educan todos los atributos de las otras especies, de los otros reinos, que bueno, que también los portamos. Entonces, bueno, buenísimo. O sea, la cuestión de oxigenarnos, la cuestión de desarrollarnos y madurar, y que, bueno, estamos nutriendo a toda esta configuración colectiva. Bueno, chicas, muchísimas gracias. A cuidar el jardín y la flor que es cada uno, emitiendo su perfume, sus colores, todo lo que tenemos para ofrecer. Sí. Muchas gracias, Ale.